Venga, vamos a grabar que tengo que ir me tengo que ir a mi huerto, que tengo un huerto y no lo he visto todavía. ¿Dónde tienes un huerta? Necesito saber eso. Pues en unos, no sé muy bien dónde está como por las afueras de Sevilla hay un chaval que tiene tiene un terreno grande y los divide y los alquila ¿Y a te has pillado huertos. un huerta? Bueno, se la pilla el Javi en realidad, que está súper motivado, está hecho un hortelano. Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos un día más a una nueva entrega de A la Fresquita, tu podcast de comunicación política y de actualidad y de lo que surja, porque esto es un poco de todo y es un gazpacho maravilloso. Hoy tenemos una nueva entrega, recordad que ahora estamos cada 2 semanas en vuestros iVoox, en vuestra plataforma de podcast favorita, y hoy vamos a hablar de los medios de comunicación. Y no nos vamos a entretener más. Para ello quiero presentar a mis compinches, a Cristian Gracia. Buenos días, Cristian. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, no sabemos cuándo escucha esto la gente, así que buenos días, buenas tardes, eso nunca se sabe. Cristian, ¿cómo estamos por el norte? ¿Bien todo? Bien, muy bien todo, con sueño, pero por lo demás todo bien. Vaya, es así esta andaluza que nos ha faltado hoy. Y al otro lado, Macarena Hernández. Maca, buenas noches. Buenas madrugadas. ¿Cómo ¿Qué estamos? tal? ¿Cómo va todo? Yo estoy muy decepcionada esta semana porque el otro día descubrí, cuando Evo le hizo su programa y le llamó lo de Aznar, yo estaba ahí en plan, hostia, que Evo le nos copia, ¿sabes? Nosotros hemos empezado a llamarle a todos los programas, lo de los medios, lo de Andorra, y resulta que no, ¿sabes? Que Evo le se lo había inventado, ¿sabes? Entonces tengo un poco el orgullo herido ahí, ¿sabes? Bueno, le podemos escribir un Ese es mail mi a drama. 3 Media. A mí una vez me Pero mandaron yo, un mail para quejarse de que borraron tuit un abogado de Antena 3. Eso nunca os lo he contado. Y me mandaron un mail, podemos hacer lo mismo. Un señor muy enfadado, con que puse imágenes del hormiguero en mi Twitter para rajar de Pablo Monto. Sí, sí. Cristian, dime, hijo. pero yo tengo una cosa que te va a llenar de orgullo, Maca. Me han comentado, me han dicho por aquí, por link interna, que el otro día la buena gente de Califato 3x4 estuvo en La Cata, esa asociación andaluza que han abierto en Madrid y que tiene una pinta exquisita, y que los muchachos de Califato están encantadísimos con nuestro programa. Así que a tope, llénate de poder y de orgullo, muchacha. Ea, pues toma. Arsa, vámonos que nos vamos. Pues bueno, pues vamos a darle un poquito al asunto, ¿no? Habrá que trabajar una mijita para que la gente nos siga escuchando. Hoy vamos a hablar, ya lo estaba anticipando antes, de los medios de comunicación, de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y de todo ese amalgama de cosis que suscita un gran debate en nuestros mundos y en nuestros universos y en nuestros entornos. Y para lo cual nos va a introducir nuestra compi Maca un poco el asunto, de manera que nos metamos ya de lleno y empecemos con nuestro tercer capítulo de La Fresquita. Empezamos con Maca y su maravillosa introducción. Venga, capachao. Hoy venimos a hablar de lo de los medios. Porque no es solo que Pablo Iglesias ya ha recordado de golpe porque tuvo que montar la tuerca y ande por ahí diciendo que los medios de comunicación defienden una ideología muy concreta. También la semana pasada la agencia de noticias Europa Press recibió una medalla de Andalucía que se la otorgó el gobierno de la Junta. Y ya es un poquito raro que te dé un premio al que se supone que tú tienes que vigilar y fiscalizar. Total, que todos estos sucesos nos han hecho preguntarnos cosas, porque nosotros somos muy de preguntarnos cosas con la manita así en la barbilla. Entonces le hemos preguntado cosas también a gente más lista que nosotras y hoy nosotras y algunas amigas periodistas nos planteamos algunas cositas. La relación de los medios de comunicación con el poder, el papel de los periodistas y las periodistas y su capacidad de investigar y escribir libremente. ¿Y qué significan hoy las palabras estas tan grandilocuentes como libertad de prensa o el cuarto poder? Ese es todo el tema que nos ocupa hoy. Casi nada. Maravilloso. Es un gran tema, un gran debate y empezamos a ello. Yo primero os quería pedir una mini rondita de pequeños titulares, a ver qué os parece así de primera todo este asunto y empezamos directamente a escuchar a nuestros invitados, que tienen mucho que decir. Cristian, en una frase, ¿qué nos puedes decir sobre lo de los medios? Lo de los medios o su supuesta falta o no capacidad de autonomía y independencia es solo un granito más en una crisis que lleva demasiado tiempo
agrandándose y que tarde o temprano va a estallar a lo grande. ¿Y Macarena? Pues yo para este debate he vuelto a desempolvar los apuntes de la FECOM, la verdad. Y me parece que cualquier día es bueno para releer a Chomsky y luego os voy a dar muchísimo la tabarra con el modo de propaganda. Pero el titular, Maca, ¿cuál es? ¿He desempolvado los apuntes de la FECOM? Exactamente, que este es un debate muy antiguo en el que no se está poniendo ninguna solución y que al fin y al cabo los medios de comunicación no son más que medios de propaganda. Maravilloso titular, ahora sí. Yo iría un poco por el plano de que los medios de comunicación, pues al final son empresas que necesitan generar beneficios y que no son más libres que las del amo que sujeta con sus inversiones, con su publicidad y con todo el dinero con lo que les inflan, que en algunos casos son los partidos políticos y en otros casos empresas privadas muy grandes. Pero para este tema no queríamos hablar solo nosotras, ya lo estábamos anticipando, así que tenemos a varios invitados e invitadas muy especiales. Vamos a empezar con una voz autorizada en el tema, cuanto menos, una periodista de los pies a la cabeza, con muchos años de trayectoria, que se ha enfangado en disputas con personitas de derechas y de izquierdas y que ha tenido a bien de venir a nuestro podcast de forma virtual a darnos un poco su opinión desde el fango y desde un gran medio de comunicación como El Confidencial. No es otra que Isabel Morillo y os vamos a dejar aquí su opinión sobre la medalla de Andalucía a Europa Press. A raíz de la medalla de Andalucía a Europa Press, me preguntáis si los medios deben aceptar premios del poder. Yo creo que un premio o un reconocimiento como el de la medalla de Andalucía a Europa Press, que es una agencia de comunicación que ha hecho una labor importante por Andalucía, con su papel vertebrador, provincial, de informar, de dar una imagen de Andalucía en España y posiblemente sea más que merecido, y sí que se puede aceptar. Lo que no te puede es condicionar. Si el premio va a coartar tu libertad o va a condicionarte para dejar de hacer tu trabajo con honestidad y con rigor, no. Si el premio no va a influirte ni a cambiar lo que vas a seguir contando, ¿por qué no? No veo que sea un problema. Aquí tenemos la opinión de Isabel Morillo. Macarena, ¿cuál es ahora tu opinión? Cuéntanos. Pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Isabel Morillo, a la que queremos tantísimo por participar en nuestro programa. Y yo creo que el problema es que en el debate este sobre si los medios tienen que cumplir una función social o son simplemente empresas privadas, lo que los periodistas siempre se rascan las vestiduras porque ellos realmente cumplen una función social, eso es una absoluta ficción hoy en día. Son empresas privadas que se rigen por buscar la máxima rentabilidad y que prácticamente no encuentran limitaciones en la legislación ni ningún tipo de regulación frente a eso. Después está también la cuestión de que no solo buscan beneficios, sino también reproducir la ideología dominante, que ahí si queréis entramos luego. Y esto puede sonar un poco a complot mundial, ¿no? De los medios están ahí para reproducir el discurso de los poderosos, pero realmente, y aquí os voy a soltar mi chapa de Chomsky, ese señor al que yo adoro, ya lo dijo Chomsky en su libro de Los Guardianes de la Libertad, que publicó en el 88, creo, que básicamente los medios de comunicación responden a la teoría del modelo de propaganda, ¿no? Que es lo que dice es que básicamente se basa en reproducir el discurso de las élites, de la ideología dominante, y que toda información tiene que pasar por 5 filtros para que llegue al público, y ahí es donde está la trampa, en estos 5 filtros, ¿no? Pues el primero es la economía política de la comunicación, quién posee los medios, y cada vez más estamos viendo que los medios se concentran en grandes conglomerados transnacionales, que ya no solo es que tengan que responder, o sea, responden únicamente a la lógica del máximo beneficio y sobre todo, pues desde algunos años ya, estamos viendo como los fondos de inversión y los fondos buitres se están metiendo en el negocio de la comunicación. Esto se ve sobre todo pues, en muchos medios que buscan ya el clickbait, el click fácil y rentabilizar beneficios. Y por otro lado, hostia, ¿quién puede poseer un medio de comunicación? Se supone que con Internet esto se ha democratizado un poco, pero no vamos a comparar nuestro podcast, el alcance de nuestro podcast con el telediario de Telecinco, ¿no? Entonces, este es el primero. Después la publicidad. Evidentemente, quien pone la pasta decide parte de los contenidos. Cuando se informa muchas veces de los accidentes de trabajo, ningún medio se encarga de publicar que el accidente de trabajo es en Mercadona.
o pocos medios de comunicación vas a ver rajando del Corte Inglés porque son anunciantes que sueltan muchísima pasta y de los que depende la supervivencia de los medios. Y hay otro filtro que dice Chomsky que a mí me parece súper interesante, que es la dependencia de la fuente. Vinculado sobre todo a la precariedad, aunque esto siempre ha pasado, pero vinculado ahora más que nunca con la precariedad, los periodistas dependen muchísimo para hacer su trabajo de las fuentes institucionales, de que al final el partido les mande la nota de prensa y de publicar eso sin más contraste. Entonces lo que hace es reproducir los discursos que le dicen desde los medios y esto sí me parece un gran problema, que si queréis hablamos más luego. Después Chomsky también hablaba de la presión de los lobbies. Esto se ha notado muchísimo con el tema del alquiler, ¿no? Cuando de repente el problema de la vivienda se empezaba a tratar masivamente en los medios, el lobby de los grandes propietarios, de los fondos buitres que tienen interés en el mercado del alquiler han dicho, chavales, corta el rollo, ¿sabes? Que la vivienda no es una función pública, es un bien de mercado, como bien nos recordó nuestro gran ministro progresista Ábalos. Y por último, Chomsky hablaba y acabo ya mi chapa y mi clase, Chomsky hablaba del filtro del anticomunismo, que hoy lo podíamos cambiar por alinearse a la ideología dominante, pero vamos, que lo del anticomunismo sigue súper vigente también. Y me callo un ratito. Pero creo que esto es un poco algunas de las cuestiones que, aunque se las dijera Chomsky en el 88, siguen súper vigentes hoy de por qué los medios de comunicación, por mucho que soltemos aquí nuestras grandes palabras, no son realmente guardianes de la libertad. Muy bien, Maca, gran clase. Se nota ya tu paso como profesora en la facultad. Y además me encanta ya lo dijo Chomsky, porque tiene nombre de cuarteto, ¿verdad? Con eso podemos improvisarnos algo para los carnavales del año que viene. Cristian, danos un poco tu visión sobre el tema que está planteando Maca. Respecto a la cuestión de la medalla, que al final es que creo que muchas veces nosotros lo planteamos desde una perspectiva de no puede ser que los medios de comunicación se lleven muy bien con el poder, porque se supone que los medios de comunicación tienen que vigilar al poder, pero es que, y Maca ya lo planteaba, eso en la práctica no ocurre. Y al final, pues yo qué sé, será que yo soy particularmente cínico y demás, pero no me sorprende que la Junta de Andalucía y que el nuevo presidente de la Junta de Andalucía, que tiene que llevarse muy bien con todos los medios de comunicación y tiene que tener una excelente relación con el dueño de la empresa y de la imprenta, en este caso, le dé un premio. Pero el premio no deja de ser una cosa figurativa y decorativa y que hace bonito, cuando al final la que hay detrás es, porque al final Europa Press es una agencia. Los tres sabemos que para aparecer en los teletipos de Europa Press o que Europa Press distribuya tus notas de prensa o distribuya tus teletipos, tienes que pagar. Si nosotros en el gabinete de prensa que trabajábamos pagamos, imaginaos lo que tiene que pagar la Junta de Andalucía para que cada momento esté saliendo continuamente los teletipos. Pues al final es como si Europa Press hace un buen trabajo en lo que decía Morillo de dar una visibilidad a todo el territorio, etcétera, etcétera. Pero que al final el premio no se lo dan porque hay de visibilidad a todo el territorio, se lo dan porque al final no deja de ser una forma de tener contento a un medio de comunicación importantísimo y que genera una cantidad de contenido del que creo que ni siquiera nosotros que hemos estado currando hasta hace muy poco en primera línea con estos temas, somos conscientes de la influencia que tiene. Así que en este caso, pues me parece normal, me parece desgraciadamente normal que un gobierno premie a un medio de comunicación con el que quiere seguir manteniendo unas relaciones estupendísimas. Sí, lo que tú apuntas a mí es lo que me parece interesante, ¿no? Cuando le daban el premio Europa Press, a mí me daba mucha rabia, y yo lo comparto, como lo he compartido en otros espacios ya, ver a periodistas que trabajan en la empresa, me daba entre rabia y pena verles celebrar, ¿no? Porque era una sensación que yo entiendo al final que ellos no son estúpidos y que saben que la medalla no es por su buen hacer periodístico o mal hacer periodístico, no se estaba valorando eso porque no había unos criterios de por qué a Europa Press sí y a la agencia EFE, por ejemplo, ¿no? Y yo entiendo que ellos lo hacen porque al final están trabajando ahí, tienen que visibilizarse, visibilizar su propio trabajo, por si en el futuro otra empresa les contrata, tal y tal. Pero me daba mucha pena, entre pena y rabia, porque esto no es más que un tejemaneje del poder, como bien apuntaba Cristian, donde una agencia que vive en base a dinero público, o sea, no solo de la Junta, sino de cada ayuntamiento, de cada diputación, esa ingente cantidad de dinero público es la que lleva a la Junta
a Europa Press, perdón, a sobrevivir y hacer su trabajo. Y es también la que le da a los consejeros de la Junta o al presidente la legitimidad de que puedan llamar a Europa Press en cualquier momento, un domingo a las 10 de la noche si les apetece, para que les cambie un titular, para que les cambie el contenido de una nota o para tal, porque al final esa es la relación que tiene, una relación de absoluta dependencia a nivel económica y eso es lo que una medalla está intentando tapar, pero en el fondo la medalla es la guinda del pastel a todo un entramado donde, en este caso, los partidos políticos compran directamente la información que se publica y sus buenas relaciones. Entonces, claro, decía Isabel Morillo, en realidad tenías razón, dice, claro, una medalla porque sí no tiene por qué supone que tú te vendas o hagas mejor tu trabajo o lo hagas peor, y es verdad, te pueden dar una medalla por tu buen trabajo periodístico y no estar casado con tu dependencia del poder. Pero en el caso de Europa Press es tan evidente porque es una agencia que vive de estas subvenciones y de ese dinero público que resulta hasta ofensivo, ¿no? Evidentemente Juanma Moreno, desde su punto de vista, hace un muy buen trabajo, claro, dándole dinero a la agencia que distribuye toda su información. Por supuesto, es una persona con esa inteligencia y con esa capacidad para ejercer el poder, pero no deja de ser llamativo ni deja de ser molesto para la gente que intentamos, ¿no? Creer en el periodismo, creer en un periodismo independiente, no solo de los partidos, sino del poder y de las élites, etcétera, etcétera. Vamos a incorporar de todas formas ahora otra opinión distinta a la de Isabel, porque en este programa hemos querido contar con voces que vengan desde espacios distintos dentro del periodismo, y en este caso tenemos la buena suerte de escuchar a nuestra querida Mar Pino, una periodista de Canal Sur y del Topo Tabernario, el periódico bimestral más leído de Sevilla, y es una compañera de profesión con mucha experiencia, con muchos años en el barro, y que nos va a dar una visión distinta y muy interesante también. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a vuestro podcast. Bueno, la verdad es que el tema que proponéis es un temazo. Yo creo que la relación del poder político con los medios de comunicación está en la base de la propia creación de los medios de comunicación, ¿no? En sus inicios. Y bueno, y sigue ahí. ¿Cómo sigue? Pues bueno, para empezar, los medios de comunicación convencionales viven en gran medida de la publicidad institucional, eso en los periódicos en papel ha sido una evidencia, así les va también. Y bueno, eso pues obviamente no va a influir en determinados temas que se saquen o que no, o a quien defiendas o a quien no, con todo lo que eso significa, porque además no suelen ser honestos, digamos, los medios de comunicación convencionales sobre esos asuntos, ¿no? Es algo oscuro. Por otra parte, forman parte de grandes conglomerados mediáticos, que también son oscurísimos, como ya sabemos, y que bueno, eso también supone que interfieran, ¿no? En algunas de las informaciones que se dan y sobre todo de las posiciones político-económicas que tienen los propios medios. Como insisto también, como ya sabemos, de una forma poco honesta. Esto, bueno, pues es así. Por otra parte, el poder político institucional es el que marca la agenda de lo que se va a contar en los medios. Eso es así, y eso es lo que se nota también cuando estás trabajando en un medio. O sea, la forma que tú tienes más evidente, que tú notas de qué es lo que se puede contar y lo que no, es en la selección de temas. Están seleccionados ya y ya te digo, la agenda mediática está marcada por el poder político institucional. No hay más que ver cualquier medio, escucharlo o leerlo. Siempre son los mismos temas, con distintas posiciones según la línea editorial, pero más o menos los mismos. Eso es evidente. Independientemente de eso, los periodistas en los medios, ¿hay libertad? Pues depende. Tú más o menos eres una curranta, aquí te haces lo que tienes que hacer. Hay ciertas grietas en las que tú hay cosas que puedes contar. Hay algunas. A mí nunca, yo trabajo en medio público y nunca me han dicho, no cuentes esto. Tú propones temas y sí, otra cosa es digamos, la difusión que le van a dar o la importancia en esa escaleta que al final, o esa selección de temas que al final es lo que cuenta y donde se nota la influencia de los poderes en los propios medios de comunicación. Pero bueno, gracias a gente como vosotras y o nosotras, existen otras formas de comunicar, otro tipo de medios en los que se puede hablar de manera libre realmente. Incluso en los otros, a veces hay grietas por las que se pueden contar cosas. Es hora de
recapitular las hostias que me ha dado el mundo. Hoy querrán oír mi último adiós. Bien, poco a poco van llegando y yo los recibo en batín y unos me... Bueno, muchas gracias Marpino por esta opinión tan instructiva. Cristian, gracias, adelante. Bueno, con lo que ha dicho Mar me quedo particularmente por lo significativo que me parece que hable de grietas. O sea, hay pequeños resquicios en las que somos capaces, o igual no, de contar cosas que normalmente nuestro jefe o nuestra jefa no tienen demasiado interés en que contemos. Y que la única contraposición que haya realmente a este gran poder mediático o esta forma tradicional de contar las cosas es a través de un podcast que tiene entre 200 y 100 escuchas. Pues si nosotras somos el contrapoder mediático, apañados vamos. Cristian, no demuestres nuestras carencias, por favor, nos digas las escuchas que tenemos. Eso se dice cuando van las cosas bien. Venga. Tú sabes Te lo que pienso es público. editar. Te lo pienso editar. Eran 200.000, ¿no? Esa es. Estamos ahí con Menuda Noche, que ha vuelto. Pero bueno, también creo que en general, y esto por lo que comentaba Maca al principio, por lo que comenta Mar también, que decir, no es nuevo, porque al final la posibilidad o no de que tú cuentes o no historias depende del espacio que te dejen en la escaleta, del espacio de la difusión que te den en redes, del artículo que hayas escrito, de que te digan, oye, cambie, mantén todo el bloque del texto, no pasa nada, pero el titular no lo cambies, porque el titular no nos interesa. A mí me han contado, y no voy a dar muchos detalles porque no tengo claro cómo está la situación ahora mismo con eso, pero de un medio de comunicación tener pendiente una noticia que publicar y publicarlo o no, según si ya habían renovado un convenio de, bueno, un patrocinio. Y eso ha pasado más de 2 y de 3 veces. Así que al final es que es eso, es que los periodistas son unos mandados que dependen que desde producción o desde la editorial jefa y demás le digan, sí, pues publica esto, o espérate que vamos a publicar esto cuando nos interesa. Que creo que al final todo esto se va acumulando y esto lo conecto con la idea del principio. Todo esto se va acumulando con cada vez, creo, un mayor descreimiento hacia la prensa en general, que luego tiene también como consecuencia que como no nos creemos a la prensa, hace que nos creamos cualquier otra cosa y facilita la difusión de bulos o facilita la difusión de, por ejemplo, el vídeo de la señora Ballesteros que se dedica a soltar fascistadas mientras van andando por la calle y que todos los medios de comunicación han ido corriendo a darle bola. Pues, chico, chica, igual es que hay que tener un poquito más de ojo de a quién le da difusión y a quién no, incluso para desmontarla, incluso para desmentirla. Como no le des casito, nos ha explicado muchas veces, lo mejor es ignorarla. Pero ¿qué pasa? Que al final, como cualquier noticia da clickbait y te da visitas y estás canino porque tienes una crisis económica galopante que no te permite ni pagar las nóminas, ni pagar el alquiler, ni pagar los servidores, al final tienes que buscar noticias y darle el mayor número, la mayor difusión posible, aunque sea una basura, en cualquier parte. Pero y no seamos ingenuos, o sea que Risto es que es un poco facha, él nota, o sea, quiere decir que él no es solo... Yo entiendo lo de que recoge un contenido viral y lo quiere lanzar, pero aparte es un tío al que le gusta lo que oye y lo reproduce porque le gusta, como Ana Rosa Quintana es una pedazo de facha y a los de Desocupa les da voz, no porque le preocupen los Ocupa, es porque tiene un discurso nazi que casa muy bien con su ideología y los medios están llenos de fachas, o sea, no quiero caricaturizarlo, pero está lleno de peña de derecha porque a los medios les viene bien y porque su opinión y su ideología personal no es contraria a la línea política de fondo que hay en esto, ¿no? Para mí eso, yo lo mencionaba en el artículo que publiqué en El Salto esta semana, por el que me han dado hostias y también palabras bonitas, la verdad, pero había una historia de Willy Toledo que con Risto precisamente, que era muy buena, ¿no? Y yo la cuento mucho porque me parece que ejemplifica un montón, y es
Risto diciendo a Willy Toledo que a él nunca nadie le había dicho lo que tenía que decir y que a él no le pasan un argumentario. Y decía Willy Toledo, claro, es que a ti no te lo tienen que decir porque tu opinión personal coincide con la del poder, por eso tú estás ahí y por eso tú luego cuando sale una nazi a decir cosas nazis y ultrapijas y que las notas de la falange no sé cuánto, tú las reproduces, no porque te haya dicho a ti el jefe de la cadena, oiga, póngame usted a la nazi que me gusta un poco el comentario nazi. No, es que usted, señor, es un poco nazi también. Pero bueno, Maca, danos tu opinión. Pues antes que nada yo quería hacer un disclaimer con lo de nuestras queridas compañeras de Europa Press. Yo no creo en absoluto que las periodistas y los periodistas que están trabajando en Europa Press sean unos vendidos o, ¿no? O que aceptar esa medalla implique que estás asumiendo una postura sumisa ante el poder o la Junta. En absoluto. Lo que pasa es que creo que dentro de la propia estructura de cómo funcionan los medios de comunicación es imposible, ¿no?, que se salgan y sean incómodos al poder, y aparte porque caes en unas inercias, ¿no? Es como voy a hacer propaganda libertaria igual que cuando entras en las instituciones. ¿Sabes? Por mucho que tú quieras ser adalid de la prensa libre, por mucho que tú quieras ser el gobierno del cambio, cuando entras en una institución entras dentro de unos marcos, unas lógicas y unas inercias de las que es prácticamente imposible salirte si no revientas las estructuras. Con respecto a lo que comentaba Mar, bueno, yo creo que Mar también se ha leído a Chomsky y hace una... O sea, y habla de un elemento que a mí me parece súper importante también, ¿no? La agenda. Y esto también venía en los apuntes de la FCOM, ¿ves? Ya estaba todo dicho. La agenda setting yo creo que es una de las herramientas principales que se tiene desde los medios de comunicación para controlar qué es lo que se habla y qué es lo que no se habla. Y eso además se ve clarinete y cómo además se barre para casa tirando para la ideología dominante, para una ideología facha. Y eso se ve súper claro, tío, con el tema de la vivienda, que ha sido un tema que tiene un potencial muy gordo de que mucha gente se aglutina alrededor de él, porque es una cosa que afecta a mucha gente, tanto por las estafas hipotecarias como por los problemas que hay con el alquiler, porque es un bien básico con el que se especula a tope. Es un tema con el que hay mucha posibilidad de que haya transformación social, de que la gente se empiece a movilizar con eso. Sí. Entonces se actúa súper rápido. O sea, el tema de cómo se ha metido la ocupación como un problema en la agenda es de tralla, ¿sabes? De decir, un problema que no existe, o sea, tú miras cualquier cifra y no es un problema, se ha convertido en un tema que en la agenda nos han machacado. ¿Sabes? Que mi madre ya me estaba diciendo, si me ocupa en la casa, y yo, mamá, por favor, estás hablando con tu hija que así ocupa, ¿sabes? Un poquito de cabeza. Pues ahí vemos como la agenda y cómo se meten los temas es brutal. Pero es que además no es solo qué temas se meten, sino desde qué marcos nos permiten enfocarnos. Me quedo otra vez como ejemplo con el tema de la vivienda. Cuando se habla de los desahucios se abordan siempre desde la óptica y el enfoque del drama humano, ¿no? De pobrecita esta señora, lo que le ha pasado con 80 años, que tuvo un fallo pagando el alquiler y ahora la van a echar. Eso implica tratarlo siempre como algo excepcional, como un problema concreto y excepcional, y aparte como un problema individual, ¿no? Que le ha pasado a esa persona en concreta. Nunca se van a tratar los desahucios desde la perspectiva de la justicia social y como un problema colectivo. Entonces, bueno, eso, me parece muy interesante el tema de la agenda. Y Cristian creo que quería apuntar algo con esto. Que respecto a lo que comentaba Maca de cómo, primero, los periodistas con el tema de los desahucios lo plantean desde una perspectiva humana y no desde una situación económica de fondo en el que hay unos grandes fondos económicos que se aprovechan que la vivienda sea un bien económico, como ha explicado el ministro de Transporte más progresista de la historia, en lugar de un derecho. Al final creo también que se nos olvida que los periodistas viven inmersos en una estructura ya que se genera opinión y que ellos evidentemente generan opinión, pero ellos también recepcionan esa opinión. Son influenciables, reciben una serie de inputs que moldean su opinión y al final no dejan de retransmitir pues, ideas hegemónicas para lo bueno y para lo malo. Y en el caso de la vivienda creo que es como uno de los más ejemplares, y al final el caso de Risto, de Ana Rosa, etcétera, son como los más visibles. Pero es que al final creo que los periodistas muchas veces cuentan lo que cuentan de la forma en la que lo cuentan, básicamente porque creen que lo están haciendo bien, porque están convencidos de lo que están contando, están convencidos de que el enfoque adecuado con una noticia como el de los desahucios es el humanitario, porque a lo mejor piensan que así va a tener más recorrido y porque creen además que, joder, es que es una pena que esta persona se quede en la calle.
pero bueno, es como una pena cuando hay un terremoto y la gente se queda sin casa, cosas que pasan, ¿eh? No se puede evitar. Pues al final creo que pasa lo mismo y que los medios y que los periodistas y las periodistas son personas en medio de un entorno, en medio de unas ideas que hacen periodismo, muchas veces convencidas de que hacen lo correcto en su fuero interno, pero porque son las herramientas que tienen para trabajar y que creo que eso no podemos olvidarlo jamás a la hora de analizar cómo los medios de comunicación funcionan. Eso tiene que ver con lo que mencionábamos un poco antes, de que depende también de a qué periodistas contrates y qué tipo de trabajo promuevas. Efectivamente, yo no creo que los periodistas, excepto en casos contados, reciban presiones, que las reciben, pero no creo que en su día a día estén recibiendo presiones, no creo que en su día a día estén ejerciendo la profesión sintiendo que están haciéndolo mal, pero sí que están tú lo has dicho muy bien, ¿no? Están en un entorno que ayuda a que se reproduzcan esas ideas dominantes. El problema viene cuando hay días determinados que se darán en las redacciones, como se dan en otro tipo de empresas, hay ciertos días o ciertos conflictos que son los que al final marcan cómo ejerces tú el trabajo, ¿no? Yo creo que después vamos a escuchar de nuevo a Isabel Morillo y va a hablar de un concepto muy interesante que es la autocensura, y ahí lo podremos analizar, porque la autocensura no opera de forma gratuita. La autocensura te viene de recibir palos o de recibir algún día un comentario o una amenaza o de una mala cara del jefe. Entonces la autocensura en el periodismo no es de un día para otro, no es un proceso que se va gestando. Y claro, yo no creo que los periodistas sean seres malignos ni tampoco seres ingenuos, por otro lado, sino que están en una tensión en la que al final muchas veces opera la resignación. Y opera es que yo tengo que comer, es que este es mi oficio, es que, claro, no hay que... Y es verdad, o sea que nosotros no podemos pedirle a la gente que sean superhéroes o superheroínas para que hagan una transformación del mundo y pongan su pecho al descubierto y sean unos mártires, pero creo que sí que hay que exigir un poco. Y yo a mis compañeros de profesión periodistas, a los que están ejerciendo, no les voy a pedir que se quemen a lo bonzo, pero de vez en cuando hay que levantar la voz un poquito, porque, no sé, de vez en cuando hay que sentarse en la parte delante del autobús, ¿no? A los Rosa Parks. O sea, que no te voy a pedir que aquí hagas un ejercicio revolucionario de plantándote contra el jefe, tú solo, tal y tal, pero hay algunas veces que hay que dar las batallas. De lo que decía Mar, ¿no? Hay veces que tú estás buscando las grietas para intentar colar tu información, lo cual es muy interesante porque eso es al final la pelea diaria de un periodista en un medio de comunicación con unos intereses particulares, pero no solo hay que estar buscando las grietas, sino que de vez en cuando habrá que dar alguna peleita, porque si no luego pues nos mean encima, con perdón de la expresión, o llega el ERE de turno, o llega los recortes en la empresa, y claro, ahí los perjuicios de vivir en un sistema que nos oprime y que nos recortan derechos, no es solo cuando un periodista lo ve fuera y lo tiene que contar y lo cuenta o no lo cuenta dependiendo de su estabilidad y de su salario, sino que eso también le va a afectar en el día de mañana. Entonces, defender una sociedad mejor, luchar por una sociedad mejor, a la larga nos viene bien a todo el mundo. Y yo creo que esa reflexión me gustaría que le hicieran mis compañeros del periodismo, porque creo que muchas veces la resignación y el yo tengo que comer lo impregna todo. Y yo entiendo esa postura, pero también hay que de vez en cuando salirse un poquito del tiesto y decir cuatro cosas, porque si no el mundo no avanza, ¿no? No lo sé. De todas formas, vamos a seguir escuchando opiniones distintas a las nuestras. Y como estaba mencionando que Isabel Morillo tenía una reflexión interesante sobre la autocensura, vamos a escuchar la segunda parte de su aportación, que ha sido muy instructiva y muy interesante, y reflexionemos a raíz de ella. ¿Son los medios de comunicación verdaderamente independientes? Yo no sé los medios de comunicación, yo creo que los periodistas deben de serlo, desde luego. Los medios de comunicación pueden tener línea editorial, pueden significarse y ser más de derecha o de izquierda, pero desde luego si un medio de comunicación no es independiente del poder o de un partido político o de unas siglas políticas, mal estará haciendo su trabajo. Y sobre si un periodista es libre en su oficio para opinar o depende de su medio o su ideología, bueno, la realidad es la que es. Un periodista debe sentirse libre. Después hay una cosa que se llama precariedad laboral, gente que tiene miedo, medios que a lo mejor aprietan a sus redactores para que se autocensuren, que es lo más grave que creo que tenemos ahora mismo
sobre nosotros, que es la autocensura, la tentación de no entrar en un tema o no decir lo que piensas por no molestar, por no crearte un problema, por no llegar a una situación incómoda. Pues mal, el periodista tiene que sentirse libre, porque es libre y solo se debe a su trabajo, a quienes lo leen, a la información, al rigor, a la honestidad y ya está. Y quien se venda otra cosa, pues no está haciendo bien su trabajo. Yo no camelo perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Macarena, ¿qué te ha parecido esta segunda intervención de nuestra compi Isabel Morillo? Pues creo que dice cosas muy, muy interesantes, Isabel, sobre el trabajo de los periodistas. A mí me interesa sobre todo, bueno, el tema de la autocensura, que creo que ella lo nombra como uno de los principales problemas y creo que combinado con otra de las cuestiones que ha nombrado que a mí me parece esencial, es un poco letal. Ella habla de la precariedad y creo que la precariedad entre el colectivo de los periodistas más jóvenes que se están incorporando y sobre todo entre las mujeres es una pandemia absoluta en la profesión. Y si a esto le sumamos todo lo que hablamos antes de la línea ideológica que ya tiene el medio, el peso de la agenda, las presiones de la publicidad y la precariedad laboral, es que, madre mía, raro será el periodista que se salga del tiesto, ¿sabes? Ya no solo por el miedo a perder tu trabajo, es que, tío, nosotros hemos estado currando, hemos visto a periodistas que van a ruedas de prensa y está menos 3 o 4 que están establecidos dentro de sus medios y que ellos mismos además te cuentan cómo sus condiciones laborales han empeorado muchísimo en los últimos años. La inmensa mayoría, el que no es becario, está cubriendo esta rueda de prensa y 7 más de cualquier otro tema, o está allí con el móvil grabando la rueda de prensa y después tendrá que sacar una nota, un corte de vídeo para la web y un corte de audio. Entonces, esa gente, ¿qué capacidad de profundizar en un tema, de hacer un análisis crítico, de cuestionar lo que te están contando vas a tener? Pues tú coges en la nota de prensa que te manda el gabinete de comunicación y tira milla para adelante. O sea, quiero decir, para mí, si ya es complicado, porque como decía Cristian, una vez que entras a trabajar en un medio de comunicación grande, entras dentro de unas inercias y un entorno donde pues tiendes a reproducir la ideología o la opinión que domina, pues imagínate si además tus condiciones de trabajo son una puta mierda, donde aparte de cobrar poco, no tienes tiempo material ni nadie te va a premiar por currarte una noticia o una investigación. A ver, yo he ido a miles de ruedas de prensa donde los políticos anuncian chorradas, ¿sabes? Una chorrada tras otra, y muy pocos de los periodistas que están allí levantan la mano y después preguntan, perdona, esto que usted ha anunciado tiene fondo, va a tener efectos reales, ¿en qué ámbito va a incidir? ¿Cuándo van a rendir cuenta de esto? Eso no se pregunta. O sea, en parte por la precariedad y en parte porque, como decíamos antes, por la dependencia de la fuente. Tú no quieres cabrear a un partido político porque tú tienes que tener buenas relaciones con ellos, porque después quieres que te den una entrevista cuando te haga falta, porque quieres que te sigan mandando sus notitas de prensa, los audios y los vídeos para ahorrarte curro. Entonces, en todo este ecosistema es muy complicado ser crítico y cuestionar nada, la verdad. Cristian, ¿cómo lo ves tú desde tu faceta politóloga? Claro, porque a todo esto yo estoy hablando de periodismo desde la otra parte de la barrera, así que nadie se me ofenda si cometo alguna gazapada gorda. Yo creo que una de las partes, que hay como una gran brecha a la hora de ser capaces de trabajar con más o menos libertad y más o menos dependencia de unos pocos popes que tienen los recursos, el tiempo, la experiencia, los contactos, la suficiente importancia por sí mismos para poder decir lo que quieran sin que tengan demasiados problemas, y una gran masa de periodistas que, como dice Maca, van con la soga al cuello o van con la lengua en la boca continuamente porque son incapaces de hacer todo el trabajo que tienen que hacer y encima contrastar
y encima tal. Así. Y sobre esto, además, justo antes he estado leyendo un artículo que me parece súper interesante de Marta Triviño en The Night Game, que cuenta cómo Rowling, J.K. Rowling, famosa escritora de Harry Potter y que se ha descubierto como una mala muy propia de la propia saga de libros que ha construido, en el que básicamente le han dado un premio por escribir un ensayo, un premio otorgado por la BBC, ¿vale? Que no es cualquier cosa. Por escribir un ensayo en el que suelta terfadas libremente y ataques gratuitos contra las mujeres trans, pero la BBC se lo ha otorgado por haber tenido el valor de soltar una opinión contra la mayoría y que eso significa que es un apoyo a la libertad de expresión. Y es como, pero, ¿qué decir? Esto es Rowling, que ni es periodista, pero al final me sirve para trazar ese paralelismo entre esos pocos periodistas capaces de decir lo que quieran, porque tienen la suficiente reputación y la suficiente influencia para decir lo que quieran, y los otros, la cantidad enorme de gente, curritos, de obreros del periodismo que sí no son capaces de hacer todo el curro que tienen que hacer y que encima tienen que autocensurarse por miedo a que una fuente suya se enfade, a que un gabinete de comunicación que le da la mayor parte del trabajo hecho deje de hacérselo, etcétera, etcétera. Quiere decir que al final es que estamos ante una precariedad laboral y una precariedad material que impide que realmente tengamos periodistas capaces de hacer el trabajo en unas condiciones buenas y positivas. Vamos, y que es súper fácil dar tu opinión cuando eres la señora más rica de Inglaterra, que tiene más oro que la reina Isabel, ¿cómo se llame? O sea, que me estás contando, ¿sabes? Me parece muy alucinante eso que comentas de la BBC, porque también la BBC propuso que sus periodistas no tuvieran Twitter personal, porque, claro, sus opiniones personales influían en la línea editorial del medio, ¿no? Si un periodista da su opinión personal, parece que no somos neutrales. Y era como, señor, ¿puede haber mayor atentado a la libertad de expresión que usted le diga a sus trabajadores que no opinen de lo que les salga de las narices? ¿No? ¿Cómo se mide la doble vara de medir? A los periodistas que trabajan para ti les recorto la libertad de expresión y a la señora más rica del Reino Unido le doy un premio por ser valiente, cuando con dinero es súper fácil ser valiente, perdona que te diga. Vamos a seguir escuchando opiniones al respecto. Tenemos ahora la de un compañero que no es solo un periodista de pie de tajo, sino que también dirige su medio de comunicación. Es el humilde director de Cuarto Poder, el compañero Sato Díaz, y vamos a escucharle atentamente. Hacer periodismo independiente es algo artesanal, una labor artesanal en la que cada día hay que pelear por ofrecer una visión de lo que acontece, del mundo, distinta a los grandes discursos mayoritarios que articulan la sociedad. Ahora mismo el Estado español tiene una gran crisis de pluralidad informativa, puesto que la inmensa mayoría de lo que se lee, se escucha o se ve en televisión depende de dos grandes empresas, A3 Media y Mediaset. Si no hay una apuesta clara por los poderes públicos y por la sociedad, por aquellos medios que hacen esa labor artesanal de transmitir lo que ocurre en el mundo de una manera diferente, estamos abocados a salir de esta crisis con menos pluralidad informativa, es decir, con menos visiones del mundo de las que teníamos antes de empezar. Es una situación bastante desconcertante, bastante peligrosa. Maca, ¿qué tienes que comentarnos al respecto? Creo que Sato apunta a una cuestión fundamental, porque después de todo este panorama apocalíptico que hemos pintado, que lo único que te quedan son ganas de cortarte las venas y decir renuncio a mi derecho a la información, él plantea ya el camino de las soluciones y de las propuestas, ¿no? Bueno, y con todo este marrón, ¿qué hacemos? Como él bien dice, si no se controla la concentración mediática, la pluralidad informativa es pura ficción, como sucede ahora mismo. Y no se controla la concentración mediática por una decisión política, claramente, ¿no? Y de decisiones políticas es de lo que se trata para construir unos medios ya no solo públicos, sino públicos y comunes, fuertes, que tengan capacidad ya no de competir,
que sería, sino de tener una oportunidad de influencia frente a medios tradicionales. Entonces, el apoyo público es fundamental. En hecho, en Latinoamérica están infinitamente más avanzados que en nuestro país y llevan años trabajando, por lo menos, desde que comenzó la oleada de gobiernos de izquierda en Latinoamérica, hubo en muchísimos países empezaron a trabajar en... Espera un segundito. Javi, que te están metiendo en el podcast. Vale. Perdón, sigo. Sí. En hecho, en Latinoamérica están infinitamente más avanzados que nosotras, y cuando comenzó los gobiernos de izquierda a establecerse, en muchísimos países empezaron a trabajar en leyes de medios comunitarios y de la función pública de los medios de comunicación. O sea, hay muchísimo trabajo hecho en ese campo, como la reserva de 1/3 del espacio, bueno, hablaban del espacio radioeléctrico y de frecuencias, pero 1/3 para los medios públicos y comunitarios y un apoyo decidido gubernamental a los medios comunitarios. Pues creo que la solución es esa. Intentar apoyar desde lo público, sin, por supuesto, no con el modelo de apoyo a lo público que se hace en nuestro país, donde hay un fuerte control político, sino un apoyo sin ningún tipo de control a medios públicos y también a medios comunes, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé Cuarto Poder, me imagino que tendrá el mismo problema, pero en los medios comunitarios en los que yo participo, en el Topo, en el Salto Andalucía, gran parte del esfuerzo que se realiza por la gente que participa o trabaja en ello es en conseguir suscripciones, en hacer malabarismos para que el medio siga siendo sostenible, y aún así a costa de una precariedad brutal de todos los que trabajan o participan en ello. Entonces creo que el camino de la solución va por ahí. Dennos dinero, por favor. Ha entrado usted. Sí, está muy accidentado, pero es que en mi cuarto no me llega el internet. La precariedad del podcast. Es de locos, ¿eh? Antes decía Isabel Morillo una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Que hablaba cómo los periodistas tienen que sentirse libres. Claro, yo creo que al final la expresión sentirse libre en realidad es una trampa, yo creo. Porque no es que se sientan libres, no es un sentimiento, sino que lo que hay detrás son condiciones muy materiales y están muy clarinetes. ¿Cómo te sientes tú más libre? Con lo que hablábamos, ¿no? Sin precariedad, con independencia del poder, con medios suficientes para desarrollar tu trabajo sin estar con el agua al cuello, como explicaba antes muy bien Cristian. Entonces, claro, esa es la parte que le falta a la prensa independiente de verdad, ¿no? Porque muchas veces creo que se habla mucho del periodismo independiente, y yo, para mí, hay una cosa que yo tengo ya clara de ver y analizar y estudiar los medios y de leerlos y de ver su evolución y de ver cómo se posicionan en los grandes conflictos, y es que un medio de comunicación que sea una empresa no puede escapar de la lógica de ser una empresa, y no puede escapar de las jerarquías, no puede escapar de la dependencia a la financiación, no puede escapar de los socios capitalistas que aportan el dinero. Entonces, los medios de comunicación que son empresas, al final son incapaces, porque ninguna empresa en este sistema lo es, de escapar de esa lógica de mercado. Frente a ello, es mucho más difícil, pero mucho más satisfactorio para la libertad de expresión, los medios comunitarios, los medios cooperativos, que en su propia creación y en su propio núcleo están ejerciendo ya una forma distinta de entender el poder y de ver el poder, y por lo tanto de practicarlo, ¿no? Al final, toda la responsabilidad social que tiene una cooperativa por su propia naturaleza se lleva en los medios de comunicación hacia afuera, ¿no? En la forma de tratar la información, la forma de comunicarse, etcétera, etcétera. Porque, claro, la pregunta de qué significa ser independiente es otra de las raíces. Yo creo, volviendo también a lo que decía Isabel Morillo, y ya termino con esto. Isabel hablaba mucho de la independencia, y yo creo que hablaba mucho con la independencia respecto a los partidos políticos, que entiendo que es también donde ella más se ha dedicado. Ella es una persona que la han criticado mucho. Cuando gobernaba el PSOE en Andalucía la criticaban por ser del PP, y ahora la gente del PP la critica porque es del PSOE, ¿no? Esa típica batalla bipartidista aburrida para la gente que no pertenece al bipartidismo, pero en el fondo ella es una persona independiente y que ha trabajado su independencia de los partidos políticos, ¿no? Y de que ningún consejero le llame por teléfono para quitarle una información. Y ese creo que es un mérito que de verdad yo creo que ella tiene, porque
en las críticas que recibe se nota. Pero hay otra cosa que es la independencia de los poderes económicos y de las élites. Y no es lo mismo criticar al presidente de la Junta que criticar a Mancio Ortega, a Royce, el dueño de Mercadona, o a Patricia Botín, ¿no? Donde el poder se ejerce de una forma más oscura, pero más determinante. No, las raíces de las manos de Florentino Pérez llegan mucho más lejos que las de cualquier político, por muy cargo electo que sea. Cristian, quiero escucharte también tu opinión al respecto. A ver, yo admito que tengo siempre como una perspectiva súper negativa con todo este tema. Y la Eso está tengo muy porque... bien. Gracias. La tengo sobre todo porque creo que el método de socios, al final, a largo plazo, los socios también son capaces de ejercer una influencia muy importante dentro de un medio de comunicación, como puede ser, no pienso en El Salto o en Cuarto Poder, porque al final son medios más pequeños, con una masa de socios menor, pero en El Diario, por ejemplo, en el que si Ignacio Escolar o compañía hacen o empiezan a sacar una serie de publicaciones que, por supuesto, que son verdad, que han llevado a cabo, etcétera, que vayan en contra de lo que piensan o estiman acorde una masa importante, sus socios, y montan una campaña para quitarse de en medio y dejar de pagar la cuota, una cuota que necesitan para mantener el diario, mantener a sus trabajadores, etcétera, pues a lo mejor dejan de sacar ese tipo de informaciones. O yo que sé, que a lo mejor es como una situación muy extrema y que es muy difícil que se lleve a cabo, pero me da la sensación de que cada vez más el lector que quiere informarse o quien sigue los medios de comunicación que quiere informarse, que está dispuesto a poner un dinero y demás, también creo que está en disposición de exigir una información acorde a lo que piensa. Porque al final muchas veces la gente que busca informarse no busca informarse, busca tener datos que refuercen las ideas preconcebidas que tiene. Y de esto ya hemos hablado en algún otro programa. Así que con esto soy muy negativo. Creo que además estamos avanzando en la dirección contraria. Van a cerrar en Madrid una de las radios comunitarias más tochas que había durante un montón de tiempo. Cada vez hay la propiedad de los medios de comunicación está más concentrada. Comentaba Sato, y tiene razón, ahora mismo en España solamente hay dos grandes grupos de medios de comunicación, Mediaset y A3 Media. Y frente a eso, pues si acaso, Televisión Española. Y luego es que encima medios de comunicación autonómicos van cada vez a peor, salvo en la ETV y TV3, que siguen manteniendo recursos y los están perdiendo también y tienen plantillas con cada vez menos miembros o con plantillas reducidas, etcétera. Joder, en Canal Sur lo hemos visto, como la mayor parte de la plantilla está envejecida, no se renuevan las plazas que se caen, las cámaras tienen un porrón de años, pues al final, ¿qué solución hay? Pues por eso creo también que frente a eso cada vez están surgiendo más medios de comunicación independientes, pero independientes en su precariedad, que son 4 o 5 colegas que se montan un canal de Twitch, que se montan un canal de YouTube, que gestionan como pueden una cuenta de Twitter, pero que eso tampoco es generar información como tal, porque son pequeñas... retomo, perdón. Porque son súper pocos contra unos imperios de lo audiovisual enormes que siguen marcando toda la línea. Es que El Hormiguero sigue siendo el producto audiovisual más consumido a diario en este país. Pues creo que hay que ser pesimista. La paguita. Queremos una paguita. Si todos tuviéramos paguita, habría medios independientes. Maca, a nivel de conclusión o para ir cerrando con este debate, frente a ese pesimismo que nos ha dibujado Cristian, ¿cómo dibujas tú un poco el horizonte a construir? Bueno, yo no soy tan pesimista como Cristian y más me vale porque estoy en 2 proyectos de medios independientes, ¿sabes? Sería la bajona de la vida. Hombre, sí que creo que el panorama de los medios de comunicación tradicionales, pues el que ya hemos pintado, es totalmente distópico,
pero creo que pues lo único que nos queda, ¿sabes?, es trabajar en medios independientes que puedan ofrecer otro tipo de información. Yo no soy tan pesimista como Cristian porque creo que, aunque tiene razón en lo que dicen, que los socios pueden influenciar también en el contenido que trabajan estos medios, y al diario le ha pasado alguna vez, creo que el modelo tendría que ser un poco mixto. Yo creo realmente que tiene que haber políticas públicas de fomento de los medios comunitarios, y que plantearlo ahora mismo es como vivir en el mundo piruleta de arcoíris. Pero bueno, pues hay que seguir dando la tabarra con eso. Y encima es que no hay que inventarse nada. Ya lo digo, en Latinoamérica se ha hecho muchísimo trabajo con este tema, y mi señor codirector de la tesis, Francisco Sierra, es un gran experto en políticas públicas de comunicación de apoyo a los medios comunitarios. O sea que si desde el gobierno quieren trabajar este tema, le hacemos un bocetito así en 2 o 3 días y asunto resuelto. En cada programa estamos interpelando, ¿eh? Garzón no nos ha dicho nada de lo que le dijimos el otro día, que no recuerdo qué era. Garzón, Garzón podría financiarnos un poquito. Ahora que está además el amigo Garzón en Twitter recomendando frutas y hortalizas de temporada, yo le quiero volver a recordar lo de las casas de apuestas, que se le está pasando un poquito. Igual que al señor Ábalos, que yo creo que ya le hemos mencionado, habría que saludarle, ¿no? Invitarle a que duerma en la calle un par de días, a ver qué tal va la cosa. Así que bueno, vamos a ir cerrando un poco con este tema. Yo creo que el debate está servido. Nos gustaría también escuchar las opiniones de las personas que nos escuchan, que están en la órbita de este podcast maravilloso, independiente, efectivamente, pero que no tiene la influencia de A3 Media, aunque nunca se sabe. Y vamos a ir concluyendo con nuestra rondita de recomendaciones que hacemos con cada capítulo, donde intentamos poner un poco de alegría y de color a nuestras vidas, y en tanto que hacemos podcast y podcast, pues también nos entretenemos con otras cosas. Entonces, le quería preguntar a Cristian, ¿cuál es su recomendación para esta semana? Vale, yo traigo 2, muy rápido, porque el tiempo está otra vez a punto de cortarnos. Por un lado, estoy muy a tope viendo Succession, que es una serie que está en la HBO, que cuenta básicamente como una familia de gente con mucho dinero, pero absurdamente ricos, propietarios de un emporio audiovisual enorme. Básicamente en la serie hacen un paralelismo entre la familia Murdoch, poseedora de la Fox, y los protagonistas de la serie, pues se intentan matar entre ellos para ver quién se queda con el pastel y quién lo gestiona todo. Está súper bien, está en la HBO. El protagonista, además, Logan Roy, interpretado por Brian Cox, lo hace genial. Así que vayan todos a verla en HBO o donde encuentren. Y me encanta verte sufrir pronunciando nombres en inglés, Cristian. O sea, es una cosa que disfruto. O sea, fantasía. Venga, sigue, que no te quiero cortar. Y la recomendación friki de cada 15 días, vengo a recomendar hoy el videojuego Hellblade. Básicamente, Inate me ha visto jugar y ha visto la cara que se me quedaba cuando jugaba. Va de una chica en el siglo XI, la Escocia invadida por vikingos, que sufre psicosis, y cómo el juego introduce las mecánicas para que el jugador sienta también esa psicosis. Por ejemplo, se recomienda jugar el juego con cascos, porque estás escuchando continuamente las mismas voces que escucha el personaje en la cabeza. Y cómo te van susurrando cosas de una forma que da mucho susto. Y ese tipo de cosas. El mando te va vibrando según una serie de situaciones. La historia está súper bien. Y además está razonablemente barato. Lo tenéis por 30 pavos, tanto para ordenador como para Xbox o PlayStation. Y están a punto de sacar, bueno, a punto, entre comillas, el segundo juego, que tiene una pintaza increíble y que estoy deseando jugarme ya. Si queréis pasar miedo, ya sabéis. Me voy a colar antes que Maca, porque voy a aprovechar la percha de tu serie para recomendar otra serie de ricos, que es la de los Bridgerton, como se pronuncie, en Netflix, que es una serie de tacitas, que para quien no conozca el género son novelas de Jane Austen, digamos, bueno, y muchas son de Jane Austen de verdad, o si no de ese estilo, que es la realeza británica y la aristocracia con sus problemas de ricos, que me encanta porque son súper distintos a nuestros problemas. O sea, tiene muchísimos bailes, muchísimas fiestas, y todo trata sobre la temporada donde las muchachas se ofrecen a los hombres para que se casen con ellas y todo ese horrible patriarcado, pero tiene una óptica feminista de fondo súper guay, es súper divertida. Además
tiene de percha a una mujer anónima que escribe columnas sobre la aristocracia de forma súper satírica y vuelve locas a todas las damas y a todos los cortesanos, y es mi gran recomendación para hoy. Maca, déjanos la tuya. Pues mira, tú hablabas de los Bridgerton, que enfoca bastante el tema del amor romántico y la tiranía a la que sometía a las mujeres. Y yo tengo un libro de Eva Illouz, que yo la amo, y mi librero preferido, Luis de la Fuga, me lo consigue siempre. No voy a recomendar a Luis de la Fuga porque él se merece un programa entero para recomendarlo, así que me lo guardo para otra. El libro se llama El fin del amor. Eva Illouz es una socióloga que trabaja, sus libros tratan siempre sobre la intersección entre las lógicas del capitalismo y cómo en su constante expansión, introduciéndose en otros terrenos, se mete en el terreno de las relaciones amorosas y de la sexualidad, y cómo estas nuevas relaciones, que están mediadas por la tecnología y por un ocio muy mercantilizado, se combinan con la revolución sexual, con ciertos cambios en cómo se establecen las relaciones amorosas, y toda esta combinación explota un poco en que las relaciones han perdido cualquier asomo de certidumbre, y el neoliberalismo está convirtiendo esta revolución sexual en una apología de la falta de cuidados y los vínculos, donde las mujeres se llevan siempre la peor parte. Aunque suene horrible, el libro es maravilloso. Lo cuentas y es como vaya marrón, pero es maravilloso porque vas viendo cosas y vas diciendo todo el rato, claro, ¿sabes? Esto no es, amiga, date cuenta qué mala suerte has tenido, no, es estructural, ¿sabes? El patriarcado, no es que tu novio sea idiota, que también puede serlo, claro, puede pasar. Siempre pasa. Siempre pasa. Por cierto, hoy también estaban hablando de un libro que tengo que buscar, que hacía apología de la misandria, diciendo que es totalmente necesario odiar a los hombres. Yo tengo mucho cariño, pero no me impediría abrazarlo. Bueno, ahí acabo con esto. Eva Illouz, adorable. Ella es maravillosa. Desde este podcast se apoya el odio al hombre y el amor a los libros. Y nos queríamos despedir con una chica que nos ha escrito esta semana a nuestras redes sociales, con una campaña muy bonita que queremos difundir, que es sobre la menopausia, donde intentan buscar historias sobre ella, y la forma de participar es súper sencilla, ¿no? Es usando un producto de higiene femenina en forma de lienzo y empezar a pintar, a usarlo como para escribir frases, para hacer dibujos, etcétera, etcétera. Si queréis entrar en sus redes sociales, la chica se llama Andrea Proenza y lo tenéis en nuestro Twitter compartido, y la verdad es que la iniciativa mola mogollón. Yo os animo, desde el podcast os animo a que la busquéis, a que la compartáis. En el Instagram están en Menopauses Canvas y ahí lo podéis ver todo, porque es una campaña, de digo, muy bonita y de cara al 8 de marzo pues muy interesante. Y bueno, con esto nos vamos a despedir, que llevamos un programa súper largo. Marca tiene que ir a su huerto, Cristian tiene que hacer sus cosas de vasco y yo tengo que seguir en el paro. Así que muchas gracias a todas y a todos por escucharnos, por estar al otro lado, y seguimos aquí a la fresquita. Ahora que entra el calor, además, se va haciendo cada vez más necesario, y nos vemos prontito, en un par de semanas. Un besito. Hasta luego, cabecitas. Agur. Porque nadie me puede prohibir ladrar. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada, componiendo cancioncitas.